vamos a hablar por primera vez directamente de Winston Churchill y en esta ocasión del Focus Group. El Focus Group es un grupo justamente al que se hizo mención en un libro, pero vamos a ver exactamente qué es esto, en qué consistió, si existió o no existió, y un poquito, un adelanto sobre Winston Churchill, a quien le vamos a dedicar creo que más de un video cuando nos corresponda en la época en que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, porque este señor que estaba supuestamente del bando aliado, del bando bueno, realmente fue un gran genocida, a la altura de los más grandes genocidas del otro bando. Así que le vamos a dedicar mucho tiempo y acá van algunas cositas nada más y vamos a analizar esto, el Focus Group. Bueno, el primer ataque aéreo de los nazis a Londres tuvo lugar el 7 de septiembre de 1940 y mató a 306 personas. Después de recorrer las ruinas, Winston Churchill comentó: "Me vitorearon como si les hubiera dado la victoria en lugar de hacer que sus casas fueran bombardeadas en pedazos". Bueno, Churchill estaba diciendo la verdad ahí. Era algo desconocido para los londinenses, pero él había rechazado una propuesta de Hitler para evitar objetivos civiles. Todo lo contrario, incitó a Hitler a bombardear Londres, atacando primero Berlín y otros objetivos civiles. Churchill le dijo a su Air Marshal e instruyó a su gabinete y dijo: "El bombardeo de objetivos militares, cada vez más interpretado, parece nuestro mejor camino a casa en la actualidad", y bloqueó a la Cruz Roja para que no monitoreara a las víctimas civiles. Ese era el señor Winston Churchill. Esto es lo de menos. Pero bueno, antes de finales de septiembre del año 40, 7.000 londinenses, incluidos 700 niños, ya habían muerto. Al final de la guerra, más de 60.000 civiles británicos y 650.000 civiles alemanes murieron por bombardeos estratégicos. En 1940, Churchill tuvo que desviar los ataques de los aeródromos de la RAF, pero también quería iniciar un derramamiento de sangre. Había pasado un año sin mucha acción, se llamaba la Guerra Falsa, y Hitler estaba haciendo ofertas de paz, que muchos ingleses querían aceptar. Si Inglaterra hubiera hecho la paz, no habría habido un holocausto judío. Churchill mismo describió la Segunda Guerra Mundial como la guerra más innecesaria de la historia, pero sirvió a los banqueros de la ciudad que habían compensado sus pérdidas en el mercado de valores y salvado a su amada Chartwell de una ejecución hipotecaria. Ya sabemos que, él se preocupaba muy poco por la gente común. Y por supuesto que esta no es la historia edulcorada con la que siempre nos alimentaron, digamos, porque lo que llamamos historia es principalmente propaganda, es decir, un encubrimiento. Y esto lo sabe muy bien quien escribió un libro al propósito de esto, donde cuenta esta historia del bombardeo, que es Churchill's War, de David Irving, y donde realmente lo que hace es cortar la adulación que caracteriza a la mayoría de los relatos de la Segunda Guerra Mundial con respecto a este señor. Entonces, podemos sacar que esto que pasó, es decir, la Segunda Guerra Mundial, fue un gran paso en un programa a largo plazo para esclavizar a la humanidad en la dictadura en la que ya estamos inmersos. Porque este grupo, la camarilla, como yo lo llamo, inician guerras para aumentar su riqueza y su poder y para controlar, remodelar, brutalizar a la sociedad. Y después vinieron con esto de los ataques terroristas, hasta no hace mucho. Y esto de la guerra contra el terrorismo lo que hizo fue hacernos perder los derechos civiles y participar en otras guerras innecesarias también contra los objetivos supuestamente que son los que realizan los atentados cuando ya sabemos que están financiados. Y la mayoría de los políticos son lacayos, estafadores, traidores, vendidos, incluso por los medios de comunicación, por las universidades, que son propiedad de los banqueros. Pero volvamos a Winston Churchill. Y vamos a ver quién era
este señor. Y algo esencial, digamos, es que el padre de su madre, es decir, su abuelo materno, era Leonard Jerome, antes Jacobson, un especulador y socio comercial de Auguste Belmont, que era el principal representante estadounidense de los Rothschild. El matrimonio de Jenny Jerome con Randolph Churchill, que era el segundo hijo del duque de Marlborough, parece haber sido un matrimonio de conveniencia típico de muchas uniones entre aristócratas ingleses derrochadores e hijas de financieros estadounidenses de origen judío. Es decir, unos tenían el título y los otros tenían el dinero. En esa época era muy común ver estos matrimonios de ingleses con norteamericanos en donde uno aportaba el apellido, digamos, y el otro aportaba el dinero. Y bueno, al parecer las objeciones de Marlborough fueron superadas con una dote de 50.000 libras, que eran unos 5 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, no asistieron a la boda en abril del año 1874 y la duquesa se refirió al joven Winston, nacido 7 meses después, como un advenedizo. Bueno, los biógrafos tienden a describir a Churchill como no del todo inglés y utilizan estereotipos judíos, digamos. Bueno, sobre el nacimiento prematuro de Churchill, William Manchester dice: nunca pudo esperar su turno. Esto lo dice en su novela El último león. Bueno, Beatrice Webb registró, sentada a su lado en una cena, escribió: primera impresión, inquieta, casi intolerablemente, egoísta, revoltosa, superficial y reaccionaria, pero con un cierto magnetismo personal, más del especulador estadounidense que del aristócrata inglés. Habló exclusivamente sobre sí mismo y sus planes electorales. Esto está en The Private Life of Winston Churchill, de John Pearson. Bueno, la cualidad impulsada, entre comillas, de Churchill se atribuye al hecho de que sus padres lo descuidaron y le enseñaron que el amor debe ganarse en términos de reconocimiento mundano. Y dicen que también quería vengar a su padre, cuya carrera política se vio truncada por la sífilis. También su vida, obviamente. Winston se convirtió en un autor de éxito a los 24 años y un ministro de gabinete a los 33, justamente a la edad de los 33. Qué casualidades, ¿no? Su ascenso fue asistido por las conexiones de su madre con el círculo de los Rothschild, incluidos los poderosos banqueros Castle. En la década del 30, los amigos banqueros de Churchill lo convirtieron en la luz principal de su lobby, The Focus Group, dirigido por el presidente sionista del British Shell, Sir Robert Waley Cohen. Churchill se convirtió en el principal oponente del apaciguamiento y finalmente en la principal barrera para hacer las paces con Hitler. Y es muy importante esto de The Focus Group, porque, bueno, era un grupo sionista. En 1936, el primer ministro Stanley Baldwin dijo a una delegación encabezada por Churchill: si hay alguna lucha que hacer en Europa, prefiero ver a los bolcheviques y nazis haciéndolo, pero esta política no era lo que la camarilla tenía en mente. Y porque básicamente la camarilla consiste en estos banqueros y esta aristocracia británica unidas por matrimonio, el dinero y la masonería. Churchill, un masón, se ajusta perfectamente a esta descripción. Y bueno, la camarilla posee grandes cárteles entrelazados: banca, petróleos, productos farmacéuticos, químicos, minerales, medios de comunicación, y controlan la sociedad y el gobierno a través de grupos corporativos y profesionales. Los medios de comunicación, sociedades secretas, centros de estudio, fundaciones, agencias de inteligencia. Es todo lo que venimos viendo en todos los videos. Por eso hay videos sobre agencias, videos sobre bancos, videos sobre fundaciones.
porque es lo que ellos tienen. Su objetivo es absorber la riqueza del mundo, y en palabras esto de Cecil Rhodes, aquel Rhodes del que ya hablamos. Y los movimientos de naciones, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, en donde tenemos sionismo, socialismo, comunismo, y el pueblo que son sus peones, para ser sacrificados como suelen ser los peones. Y bueno, hay un documento que se llama La Sinfonía Roja, en donde nos cuentan que la camarilla crearon a Hitler, y no solo a Hitler. Ya vimos lo que pasó con Napoleón, es decir, crearon a todos. Y esto fue para controlar a Stalin y comenzar una guerra, que a su vez ya habían creado los bolcheviques, o sea, bueno. Lo que pasa es que, bueno, parece que Hitler alienó a los banqueros imprimiendo su propio dinero, y esta fue una gran amenaza para la revolución, es decir, para el control mundial, porque eso es lo que es la revolución. Y Churchill dijo: el crimen imperdonable de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial fue su intento de liberar su poder económico del sistema comercial mundial y crear su propio mecanismo de intercambio, que negaría a las finanzas mundiales su oportunidad de lucrar. Eso lo dijo Churchill. Se lo dijo a Lord Robert Boothby. Y esto está citado en el prólogo de Propaganda in the Next War del año 2001, y escrito por Sidney Rocherson, es quien lo cita. Así que, bueno, cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial en particular, y de Hitler y demás, hablaremos más en detalle sobre este tema del enfrentamiento, o supuesto enfrentamiento, entre Inglaterra y Alemania, con el tema de Rusia de por medio. Bueno, ¿y qué es esto del focus group? Bueno, el escritor David Irving, que, digamos, algunos no lo quieren mucho, la verdad es que, bueno, él se destaca por ser negacionista del Holocausto. Entonces, claro, obviamente uno puede dudar o no de lo que él escriba. Es relativo, es muy relativo. Él es el que crea este nombre, es decir, el que dice o acusa a Churchill de haber sido comprado por un grupo de presión que él llama el Focus Group, y que lo impulsó a defender la causa anti-alemana en el Reino Unido. Pero como tiene estos antecedentes, porque él es directamente negacionista del Holocausto, es decir, no dice que fueron menos, sino que lo niega. Entonces, es difícil porque sabemos que las cosas no son como nos las contaron, es decir, no sucedieron exactamente así, y que los números también están cambiados, pero que algo hubo. Llegar a ser negacionista me parece ya como el extremo, ¿no? A muchos no les va a gustar quizás esto que diga, para un lado y para el otro, es decir, porque van a estar aquellos que crean la versión oficial a rajatabla, y van a estar aquellos como Irving que la nieguen en absoluto. Bueno, yo creo que hay un punto medio, es decir, las historias oficiales sabemos que nos cuentan lo que les conviene, y además ya sabemos sobre todo quién la maneja. Y el negacionismo absoluto también es como todo, los extremos se tocan. Entonces, digamos, hubo gente que murió, estamos hablando de campos, dejando de lado a los soldados y a los que hayan muerto en bombardeos y demás, hablando de campos, hubo gente que estuvo ahí metida y que no tenía nada que ver, y que además, porque además no era solamente una etnia, eran muchas cuestiones, había otras etnias, había diferentes tendencias, inclinaciones de pensamiento, de lo que sea, también iban a parar ahí. Y
Además eran grandes campos de trabajo, porque eso lo vamos a ver en capítulos posteriores, en donde las empresas tenían, es decir, utilizaban a quienes estaban metidos ahí dentro como trabajadores esclavos, obviamente. Y sabemos que ellos mismos, o sea, la propia etnia fue la que dirigía a estos campos. ¿Por qué? Porque tenemos la división, que algunos dicen que no existe tampoco, pero sí hay unos que al menos están mejor posicionados que otros. Y bueno, hubo ahí una cuestión interna que ya es una cuestión, digamos que entre ellos, pero bueno, ahí lo tenemos a Soros, que él mismo lo dijo, ¿no? Que él dirigía un campo y maltrataba a sus propios congéneres, digamos, pero es que ellos no se consideran así, porque parece que son diferentes, como lo vimos en otros videos, pertenecen a otro grupo. Aunque existe una teoría que dice que en realidad son todos lo mismo. Yo creo que realmente son de origen diferente, porque se ve físicamente. Pero bueno, cuestiones al margen que cada uno, de acuerdo a lo que haya leído o haya investigado, tendrá su propia idea al respecto. Entonces, por eso es difícil a veces la información, cómo manejar la información, porque cuando se trata de un extremo o del otro, ya huele mal. Pero bueno, entonces fue Irving quien habló de este focus group, que sería lo que está en duda si existió o no existió. Que Churchill negoció con todos, eso no hay ninguna duda, porque negoció con Hitler, negoció con Mussolini, de eso hay pruebas. Les prometió el oro y el moro a ambos, es decir, jugaba a 2 puntas, a 3 puntas y a 4 puntas, y manejaba todo como él quiso, y todo salió como él quiso. Entonces no es de extrañar que estuviera metido en esto, que formara parte de la camarilla directamente. Yo no creo que haya habido alguien que lo presionara, sino que él estaba dentro, él era parte. No nos olvidemos que él por un lado forma parte de la aristocracia inglesa y por otro lado tiene que ver con los banqueros. Entonces, yo creo que no hace falta, él presionaba, mejor dicho. Pero, bueno, entonces básicamente lo que dicen es que a Churchill no le importaba Alemania antes del año 36, pero cuando comenzó a recibir dinero de este grupo, comenzó a tocar el tambor, digamos, anti-alemán. Y ¿cuál es la conclusión obvia? ¿Exista o no exista este focus group? Que Churchill era un títere de los banqueros, digamos, de la élite. De eso no cabe duda. Pero era un títere de envergadura, no era un títere cualquiera, era de los buenos y era de los que casi están adentro de la pirámide. Entonces, eso es para aclarar cuando se habla de este focus group. Sale de este autor el nombre que le pone y esto de que existía un grupo llamado así, que de alguna manera enlista a Churchill a su favor. Yo creo que si el grupo existía o no existía, no lo sé. Pero sí que Churchill estaba movido por movimientos sionistas, no cabe duda. Que estaba dentro de la camarilla, tampoco hay dudas. Y que manejó los hilos durante todos los años en que fue primer ministro, no cabe ninguna duda. Y que fue un gran genocida, tampoco cabe ninguna duda. Genocida de pueblos ajenos y pueblo propio. Entonces, vamos a hablar más en detenimiento con él cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto iba de este tema del focus group. ¿Qué es el focus group y de dónde salió? Bueno, salió de este libro que escribió Irving, que, bueno, se pone en duda justamente por ser extremista en sus declaraciones y que
Es simplemente la duda sobre el grupo y sobre si a Churchill lo manipularon o lo presionaron. Yo creo que no hubo ninguna presión. Él estaba a sus anchas haciendo exactamente eso y no hay necesidad ni de que exista el focus group. Bueno, y estas cosas nacen porque estos personajes son así, son ambiguos, entonces siempre va a haber quien hable de una cosa o de otra, quien quizás invente o no invente, pero al ser estos personajes como Winston Churchill realmente ambiguos, y vamos a ver que, bueno, casi todos estos líderes, ¿no? Porque están en un extremo pero tocan el otro y todos responden a los mismos que están arriba. Entonces, claro, si existió o no existió el focus group, ya casi no nos importa el nombre, porque sabemos que lo que hizo responde a un grupo como el que menciona Irving. Entonces, no importa cómo se llamó. Y tampoco importa en este caso, bueno, Irving y su negacionismo o, bueno, el lugar en el que se plante para hablar. La realidad es que ya sabemos muchas cosas de Churchill y esta es una de ellas, ¿no? Se llame como se llame, ya existió o no haya existido, él respondía a ciertas normativas y además era uno de los manipuladores, no era un simple peón. Así que, bueno, a la espera de llegar al tiempo en que nos toca hablar de él, para profundizar sobre este tema, vamos a seguir con los otros ítems del mapa que nos van llevando de a poquito hasta llegar al día de hoy.